Hola, ¿cómo andan ustedes? Bendiciones. Hemos escuchado en estos días una frase, y el otro día hablaba de una de las frases que hemos escuchado y se repiten, es: no estamos de vacaciones. Y hoy quiero hablarles de la frase: quédate en casa. Es una de las consignas, de las repeticiones usadas en este día, ¿no? O en estos días. Y creo que nosotros los cristianos también estamos de acuerdo en esta consigna. Es importante que nos quedemos en casa. Los cristianos estamos de acuerdo en esta consigna y debemos, como cristianos, ser responsables también para responder a esta consigna. Ser ejemplo y obedecer a las autoridades que nos están mandando que nos quedemos en casa. Quédate en casa, cuídate, y también estás cuidando a otros. Pero a la vez, con esta consigna quiero aplicar una palabra de parte de Dios. Quiero leer en el libro de Éxodo, en uno de los momentos en el cual el pueblo de Dios estuvo en su casa por 3 días. Hay otro ejemplo, pero quisiera compartir este. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos 22 y 23. Dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Había luz en la casa del pueblo de Dios. Había luz en la casa de los hijos de Dios. Eran tinieblas provocadas por Dios, porque es más, Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Lo que quería Dios era que su pueblo se volviera a Él completamente y confiara en Él. Esta plaga era una de las tantas que vemos en el libro de Éxodo. Aunque ellos estaban viviendo una plaga, pero ellos estaban en casa, y en su casa había luz. En la casa del pueblo de Dios había luz. Estaban encerrados, pero había luz en sus casas. Mientras afuera había tinieblas, en su casa había luz. Esto nos habla de que estando en casa podemos disfrutar de la protección, del cuidado, podemos disfrutar de la cobertura de Dios, porque sabemos que no estamos solos. Aunque estamos en casa, estamos cuidados por Dios. El panorama de aquel entonces era similar al que hoy vemos afuera, y me imagino lo que sucedería en aquel lugar donde había tinieblas. Había oscuridad, había miedo, había temor, había angustia. Pero en la casa del pueblo de Dios, en la casa de ellos, había paz, había confianza, había luz. Era un claro mensaje para el pueblo de Dios, para que confiaran en su Dios, para que creyeran en Él. Es un claro mensaje para nosotros hoy, lo que Dios nos está mostrando. Estos tiempos, tengo la seguridad que Dios no ha creado esta situación, pero sí tengo la seguridad que Dios está usando esta situación para que cada individuo, cristianos y no cristianos, nos volvamos a Dios de todo corazón. Quiero leer Isaías también, Isaías 61 y 2, en la versión internacional. Dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas, dice el versículo 2, cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Esa es la certeza. Sobre ti, luego termina diciendo, se manifestará su gloria. Si tú en esta hora crees, si tú en esta hora buscas a Dios, sobre ti brillará su luz y sobre ti se manifestará su gloria. Vemos la oscuridad mundial y el desconcierto, el miedo, cómo muchos países son en este tiempo, tristemente, no nos ponemos felices y no apuntamos y no somos jueces de nadie, pero vemos con mucha tristeza, con mucho dolor, cómo
como las naciones sufren, como países en Europa sufren, países como Italia, España, Alemania, Francia y tantos otros sufren, y nuestros hermanos de aquellos lugares sufren, también como nuestros hermanos de Latinoamérica, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Colombia y en otros países están sufriendo este tiempo y este momento que nos toca vivir. Más, muchos gobiernos que parecían estar firmes están con temor, con miedo. Hay crisis en toda área, pero no olvidarnos lo que también he repetido en otros momentos. Son justamente las crisis las que nos acercan a Dios. Son las crisis las que nos acercan a Dios, los que nos ayudan a levantar nuestra mirada a Dios y buscarle, a reflexionar respecto a nuestros caminos. Son las crisis el instrumento que Dios usa para que como cristianos maduremos, pero que también reflexionemos. Este momento es un momento en el cual Dios nos está llamando. En primer lugar, está llamando a aquellos que están indiferentes, los que creían que no necesitaban de Dios. Es el momento. Yo te animo en esta hora una vez más y vuelvo a repetirte. Y no es una casualidad que hoy escuches esta palabra. Si nunca te acercaste a Dios, yo te animo que donde tú quieras que estés, clames a Dios e invoques su nombre y busques de su ayuda y pidas de su ayuda. Dios está esperando que tú clames. Es un llamado también a la iglesia, a nosotros, a quienes Dios ha mandado a hacer luz. La Biblia, lo que leíamos y mostrábamos que el pueblo de Dios tenía luz. Es el tiempo en que nosotros, la iglesia, tiene que mostrar luz. En estos momentos de crisis, en estos momentos de adversidad, nosotros mostramos que en realidad la luz de Dios está con nosotros, pero también es un instrumento que Dios usa. Los momentos de crisis, los momentos de adversidad, los momentos de dificultad, es el instrumento que Dios usa para que también de alguna manera como cristianos maduremos. Justamente en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, es que mostramos lo que en realidad somos. En el momento de crisis es el momento donde nosotros mostramos, el momento de adversidad donde nosotros mostramos si estamos respondiendo a Dios lo que Él nos mandó a hacer. Es en los momentos de crisis, es en los momentos de dificultad que mostramos cómo reaccionamos, si en realidad tenemos la luz o no. Si somos solamente meros religiosos que solamente hablan y hablan y hablan, pero no tienen respuestas de parte de Dios. Somos meros religiosos que solamente hablan y hablan y no tienen una palabra de aliento para compartir con nosotros. Es un momento de crisis que mostramos si en realidad estamos viviendo solamente una tradición o una vida de apariencias. Es el momento de crisis donde en realidad mostramos de qué estamos hechos y que es de nosotros. En el momento de crisis, el momento de adversidad, como iglesia, es el momento donde nosotros mostramos cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Si en realidad estábamos siguiendo a Dios o lo estábamos sirviendo solamente por dinero, por recaudar dinero, y es el momento que como siervos de Dios y como iglesia de Dios, es el momento que reflexionemos cuál es nuestra motivación, si es solamente para recaudar dinero, o si en realidad amamos a Dios o nos importa la gente por popularidad, porque en estos tiempos todo el mundo quiere hacerse conocer y por ahí comparte y por ahí anuncia que está tal o cual persona o tal líder religioso, pero en momentos de crisis, en cómo respondemos en el momento de adversidad y en el momento de la crisis, en realidad es lo que estamos mostrando, en realidad cuál es nuestra verdadera motivación. Si es lo que estamos haciendo solamente para ocupar un puesto, o si lo estamos haciendo porque en realidad amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes, aquellos que nos rodean. Vivimos tiempos en los cuales a nuestro alrededor ha habido y hay mucha necesidad. Tenemos que reconocer que por ahí la iglesia no se ha ocupado totalmente de ellos.
hay mucha necesidad, los enfermos están solos. Y es el momento en el cual nosotros oremos y también salgamos de nuestro encierro a ver y a llegar donde Dios quiere que lleguemos, donde están los enfermos, donde están los necesitados, donde están los niños y aún donde están los ancianos. Qué tristeza que en Europa estén muriendo los ancianos y muchos de ellos sin conocer a Dios. Es el momento que nosotros como iglesia reflexionemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestra labor con los necesitados, con los enfermos, con los niños, con los ancianos, con aquellos que están a punto de partir? ¿Cuál ha sido nuestro trabajo para con ellos? Se ha enfriado, hemos vivido y estábamos viviendo un tiempo en el cual el amor se ha enfriado por Dios y por la gente. La Biblia habla y muestra que es una de las señales de los últimos tiempos, que el amor de muchos se enfriará, pero que este tiempo y esta crisis nos ayude, en primer lugar, a amar más que nunca a Dios y seguir el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo, de ver a nuestro costado, que pueda ser despertado en nosotros ese amor por nuestro prójimo. Las crisis son las que nos ayudan a mostrar en realidad quiénes somos, cómo son nuestros frutos, si hay luz o no hay luz en nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra casa, estoy hablando de nuestra vida, porque la casa es comparado con nuestra vida. Y en los momentos de crisis en donde nosotros los cristianos tenemos que aparecer con nuestra ayuda, con nuestro amor, con el perdón. Jesús mismo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y que en este tiempo los cristianos se den a conocer, ayudando, orando, alentando, pero también llevando respuesta de alimentos a aquellos que lo necesitan. Es el momento de responder, no es el momento de ocultarnos, no es el momento de estar cómodos solamente, es el momento de mostrar con frutos que en realidad tenemos el amor y la luz de Dios en nuestros corazones. Había luz en la casa del pueblo de Dios. Significa y nos da a entender y nos ayuda a aplicar que con nuestras obras, lo que hacemos, que hay luz en nuestra vida, hay luz en cada uno de nosotros. En este tiempo también estamos mostrando que no somos solamente cristianos de templos, que somos cristianos que en realidad tenemos a Dios y que hay luz en nuestra casa, que Dios vive en nosotros, porque esa casa habla de Dios. Si hay luz, habrá frutos. La Biblia dice y nos ayuda a entender y nos muestra que somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, hay amor, hay obras, hay frutos. Así que por eso en este tiempo como cristianos tenemos que reflexionar si en realidad hay luz en nuestra casa. Si tal vez te sientes que estás lejos de Dios, es el momento de volverse a Dios. Es el momento de quedarte en casa, pero quedarte en casa junto a Dios. Quedarte en casa junto a Dios. Quédate en tu casa. Busca a Dios ahí. Acércate a Dios. Si tal vez estás viviendo un momento de tinieblas, donde ves que el miedo ha avanzado sobre tu vida, sobre tu hogar, que la tristeza, la angustia ha avanzado sobre tu vida, sobre tu hogar, en esta hora yo te animo que llames a Dios y que invites a Dios. Jesús dijo, él mismo se presentó y dijo, yo soy la luz del mundo. Invita a Jesús para que en este día vaya a tu casa. Invita a Jesús para que Él sea parte de tu vida. Si eres cristiano, es el momento de levantarnos e interceder. Es el momento de hablar y alentar a otros y llevar una palabra de aliento a aquellos que lo necesitan. Es el momento de levantar nuestra voz. Es el momento de alumbrar si en realidad somos cristianos. Pero también es el momento de mostrar con frutos. Compartiendo, ayudando, llevando alimento a aquellos que lo necesitan. Es el momento de mostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que en casa hay luz, no hay tinieblas. Quisiera orar en esta hora. Quisiera orar en esta noche. En primer lugar, quisiera orar por aquellos que tal vez no conocen y están escuchando tal vez este mensaje. Yo quisiera orar por tu vida. Y ahí donde estás. No es una casualidad que hoy escuches este mensaje.
Ahí donde estás puedes acercarte a Dios. Puedes decirle, Señor, ven a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida. Y también quiero nuevamente orar por la iglesia, para que en este tiempo pueda despertarse, activarse. En este tiempo no solamente pueda activarse en oración y en clamor, sino también en ayuda, en salir de nuestro encierro. Dios está permitiendo en este tiempo para que de alguna manera nos activemos y guiados por el Espíritu Santo salgamos a bendecir a otros también con ayuda. Estoy orando en esta hora. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por escuchar este mensaje. Reconozco que he vivido indiferente a ti. Reconozco que muchas veces me hablaron de ti o muchas veces escuché y no estuve de acuerdo, estuve indiferente. Te pido perdón. En esta hora te pido que vengas a mi vida. En este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Ven y acompáñame. Señor, en esta hora también estoy orando por la iglesia. Bendigo la iglesia, bendigo cada vida en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, para que tú, de alguna manera, Dios, puedas estar alumbrando cada hogar. Que tu presencia, Dios, donde hay oscuridad, tu luz entre en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.